Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Irving Zavala y llegó la hora de hablar de trombocitopenia y trastornos del sangrado. Antes de comenzar, vamos a tener que repasar un poquitito sobre la fisiología del sangrado. Bueno, ¿cómo se detiene un sangrado? Hay dos procesos, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es toda aquella que tiene que ver con plaquetas y formar el coágulo de fibrinógeno. Y la hemostasia secundaria es la que tiene que ver con todos los factores de coagulación y la cascada de coagulación. Vamos a empezar hablando de la hemostasia primaria, ¿sí? Quiero que se imaginen que este es un vaso sanguíneo y aquí es donde se va a llevar a cabo la hemostasia primaria. Estas son las plaquetas, estos son los glóbulos rojos, este es el endotelio. Vamos a acercarnos un poquito y la primera cosa que vamos a notar es de que el endotelio tiene estos cuadritos azules o moraditos o no sé ni qué color son. Estos cuadritos representan el factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand va a formar parte de la hemostasia primaria. Ahora les quiero presentar a mi amiga, la señora Plaqueta. La señora Plaqueta va a tener varias partes, entre ellas algunos gránulos. Yo nada más voy a representar dos, que es el gránulo de ADP y el gránulo de tromboxano. Va a tener algunas proteínas, algunas glicoproteínas en su superficie, como la glicoproteína 1B y la glicoproteína 2B3A. Y también tiene receptores, receptor de ADP y receptor de tromboxano. Como ya se dieron cuenta, los gránulos, la plaqueta va a secretar ADP y va a secretar tromboxano. Esto va a ser útil en la hemostasia primaria. La hemostasia primaria empieza cuando hay un daño. Vamos a suponer que esta estrella ninja va a llegar y va a romper este endotelio. Lo primero que va a suceder es que el factor de von Willebrand se va a exteriorizar y este va a funcionar como un velcro poderoso que va a estar buscando la glicoproteína 1B. Cuando dos se encuentran, estos se van a pegar, van a estar unidos, van a formar una unión y esa unión se le va a llamar adhesión y es el primer paso en la hemostasia primaria. Cuando esto sucede, la plaqueta se da cuenta que por ella misma, ella solita no va a poder tapar este hoyo que está sangrando profusamente. Y lo que va a hacer es que sus gránulos de tromboxano y sus gránulos de ADP los va a exteriorizar, para de esta manera hablarle a más amigas plaquetas. Y esto se llama activación. La activación pasa cuando estos gránulos se exteriorizan, llegan a los receptores y digamos que atraen a más plaquetas. Ahora, tenemos que buscar un medio para unir plaqueta con plaqueta, porque pues, aquí llegaron, pero está cada quien por su lado. Y ese medio se le llama fibrinógeno. El fibrinógeno es aquella sustancia que va a unir, es como el pegamento que va a unir las plaquetas, pero las une en un punto específico, las une usando la glicoproteína 2B3A. Esto básicamente, y esto se llama agregación. Esto, a muy grandes rasgos, es cómo funciona la hemostasia primaria. Por medio de la adhesión, que es la unión del factor de von Willebrand con la glicoproteína 1B, activación, que es la excreción de ADP y tromboxano para hablarle a más plaquetas, y la agregación, que es la unión de dos plaquetas a través de fibrinógeno usando las glicoproteínas 2B3A. Si lo viéramos desde lejos, vamos a notar que va a llegar la estrella ninja, va a empezar a sangrar, el factor de von Willebrand va a estar aquí exteriorizado, cazando estas plaquetillas que están aquí, causando lo que se llama adhesión. Estas plaquetillas van a exteriorizar sus gránulos de ADP y tromboxano, hablándole a más de sus amigas, generando la activación. Y por último, va a ocurrir lo que se llama la adhesión. Cuando todo el fibrinógeno llega y pega, se utiliza como pegamento para juntar estas plaquetas. Pero como se dieron cuenta, este coágulo se ve hasta medio débil. Miren, aquí ni siquiera hay fibrinógeno. Para que este coágulo se estabilice, necesitamos que el fibrinógeno se convierta en fibrina, que sería esto. Y esto, la conversión del fibrinógeno en fibrina, se le llama hemostasia secundaria. Como quien dice, la hemostasia primaria, que es esta, acaba aquí, acaba en el coágulo de fibrinógeno. La hemostasia secundaria es cuando, por medio de la cascada de coagulación, esto se convierte en un coágulo de fibrina. Bueno,
Vamos a ver un poquito más de cerca estos actores que tenemos, porque aquí podemos encontrar varias enfermedades y varios fármacos que todos los días utilizamos. El primero que quiero que noten es el factor de von Willebrand, que está muy presente en lo que es la hemostasia primaria, y su deficiencia nos va a causar enfermedad de von Willebrand. Pero también podemos tener deficiencia de la glicoproteína 1B, eso se llama síndrome de Bernardo-Solier. También podemos tener falla de la glicoproteína 2B3A, y esto se llama tromboastenia de Glassman. Perdónenme que lo puse en inglés. Estas son 3 enfermedades que vamos a tener y que van a causar sangrado tipo plaquetario, que eso lo vamos a ver poquito más adelante. Pero también podemos utilizar medicamentos para bloquear de una manera artificial esto. Y esto es de lo que ahora les voy a hablar. Estoy seguro que ustedes han recetado aspirina. La aspirina lo que va a hacer es que va a bloquear el tromboxano. El clopidogrel o el prasugel o el ticlopidin, que son de la misma familia, va a bloquear el ADP. ¿Sí? Y por último, hay otra serie de medicamentos que se llama abcicimab, tirofaban y eptifibatide, que van a bloquear la glicoproteína 2B3A. Estos medicamentos se utilizan cuando los pacientes con enfermedad coronaria aguda van a hemodinamia. Estos los se utilizan mucho ahí. La aspirina tiene muchísimos usos, pero es un antiagregante plaquetario, al igual que el clopidogrel, y a veces se tienen que utilizar juntos, y eso se le llama terapia antiagregante dual. Hablemos de la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, como les había platicado, es la conversión del fibrinógeno en un coágulo de fibrina. Y esta conversión es básicamente pasar de aquí a aquí. Cuando la vean, yo la verdad la primera vez que la vi hasta me asusté, porque son muchos números y muchas cosas. Pero yo lo único que quiero que noten es lo siguiente. Quiero que entiendan 2 cosas. Una, que la hemostasia secundaria también se le llama cascada de coagulación, que hay 2 formas de activarla. Hay una forma intrínseca y hay una forma extrínseca. Las 2 formas acaban en una vía común, ¿sí? Y sí sería bueno que se aprendieran los factores que tiene la vía común. Yo me los aprendí diciendo que a mis 15 años solo fueron 21 personas, ¿sí? Es bien importante también que sepan que el fibrinógeno es el factor 1 y la protrombina es el factor 2. Esto es básicamente lo que quiero que se aprendan. Bueno, también quiero que se aprendan que la vía extrínseca básicamente es el puro factor 7. Con que sepan esto, van a tener casi la vida hecha. Bueno, la vía intrínseca de la hemostasia secundaria se activa por daño a los vasos sanguíneos, daño en los glóbulos rojos o por el contacto de una superficie extraña con colágeno. La vía extrínseca, pues es más fácil, se activa cuando hay daño al tejido. Por ejemplo, si un paciente tiene un choque y acaba prensado, el daño en el tejido por estar prensando los tejidos va a liberar esto que se llama tromboplastina, que es el factor 3, y eso solito activa la cascada de coagulación. Bueno, cosas que hay que saber que son interesantes. El factor de von Willebrand siempre va acompañado por el factor 8. Siempre, siempre, siempre. La deficiencia del factor 8 va a producir una cosa que se llama hemofilia A, la deficiencia del factor 9 produce hemofilia B, y la deficiencia del factor 11 produce hemofilia C. Si saben esto que les dije, ya tienen, se los juro, que el 85% hecho. Vamos a ver un poquito más de cerca la cascada de coagulación. Y como les había dicho, lo que hay que entender es que toda esta cascada, todos estos números que les voy a poner, sirven para hacer que el fibrinógeno, que el coágulo de fibrinógeno, acabe en un coágulo de fibrina. Para eso sirve. Y lo que va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina es la trombina. Por eso les dije que esas son básicamente las únicas 2 cosas que quiero que se aprendan. Factor 1 es fibrinógeno. Factor 2 es protrombina. La protrombina activada se llama trombina. Y esa es la que va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina. La vía común son los factores 10, 5, que ahorita se los voy a poner, 2 y 1.
a mis 15 años, solo 21 personas fueron. La vía intrínseca son la que tiene más factores. Y tiene los factores 12, 11, 9 y 8. ¿Sí? Y esto, aunque se ve muy complejo y muy rebuscado, lo único que les quiero decir es que el 12, por un año, por ejemplo, en vasos sanguíneos, se convierte en el 12 activado. Luego el 12 activado va a activar al 11, el 11 activado va a activar al 9, y el 9 junto con el 8 activado van a actuar los dos para activar al 10. Y el 10 activado va a hacer que junto con el 5, que es un cofactor, va a generar lo que se llama trombina, porque van a transformar la protrombina en trombina. Eso es todo. O sea que realmente, si nada más aprenden lo que les dije, que es esto, la protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina, y entienden que esto lo hace el factor 10A, ya lo hicieron. Bueno, la vía extrínseca, como les dije, es factor 3 y factor 7. Apréndanse más el factor 7. Juntos activan al 10 y hacen lo mismo. Es así de sencillo. Un factor que me faltó es el factor 13. El factor 13A lo único que va a hacer es estabilizar la fibrina para que éste haga un coágulo de fibrina bien hechecito. Otra cosita que hay que saber, el PTT va a ser el que va a monitorizar el factor intrínseco, que es el 12, 11, 9, 8, y el factor común. Factor común, como ya les dije, a mis 15 años fueron 21 personas. Y el PT va a vigilar la vía común y la vía extrínseca, principalmente el factor 7. Bueno, hay que hablar un poquito de puntos de regulación, porque imagínense qué desorden es esto. Imagínense si no hubiera cómo regularlo. Pero no, Diosito quiere tanto a sus animalitos que siempre todo está altamente regulado. Y para evitar que el paciente, que la persona siga generando coágulos de fibrina a lo menso, pues hay puntos de regulación naturales. Y uno de ellos es la antitrombina. La antitrombina lo que va a hacer es que naturalmente va a estar frenando a la trombina, la va a inhibir. Y también pues tenemos que entender que los coágulos de fibrina hay que deshacerlos, porque no los pueden dejar ahí, imagínense. Y para deshacer los coágulos de fibrina, el cuerpo tiene una cosa que se llama plasmina. La plasmina, su trabajo es deshacer los coágulos de fibrina. Y al producto de esto se le llama dímeros D. O sea, que el dímero D es simplemente el residuo de un coágulo de fibrina que la plasmina lo estuvo deshaciendo. Y como ya se imaginarán, la plasmina tiene puntos de regulación, su precursor se llama plasminógeno y se va a convertir en plasmina gracias al TPA. Bueno, si ustedes ven esto y si ustedes fueran químicos o quisieran evitar que se formaran coágulos o quisieran destruir coágulos más rápido, pues aquí tenemos varios puntos que podemos utilizar para generar fármacos. ¿En quién quiero destruir coágulos más rápido? Pues en el paciente que se está infartando, que se le está haciendo un coágulo en la coronaria. O en el paciente que se está EVCeando, que se le está haciendo un coágulo en la arteria cerebral media. ¿En quién quiero hacer que esté anticoagulado? ¿En quién quiero bloquear esta parte? Pues en los pacientes que tienen fibrilación auricular, para que no hagan coágulos nomás a lo menso. O en los pacientes que tienen válvulas protésicas. O en los pacientes que ya tienen un coágulo. Pues si tienen ahí un coágulo significa que tienen daño endotelial y que pueden seguir formando coágulos. Entonces hay que anticoagular. Y para eso podemos usar ciertos puntos que, por ejemplo, ya la naturaleza nos dio. ¿Sí? O puntos que van a bloquear totalmente la cascada de coagulación. Vamos a empezar desde arriba. Fármacos que bloquean del 10A directamente. Rivaroxaban, que también se llama Xarelto, Apixivan, que se llama Eloquis, y Endoxaban, que no me acuerdo cómo se llama. Pero estos tres fármacos los usamos muy comúnmente en fibrilación auricular y también en pacientes que tienen prótesis o para una anticoagulación después de que alguien le pone una prótesis de cadera. Y utilizan estos. No hay que monitorizarles absolutamente nada. No están bien estudiados en pacientes que son muy obesos, ni tampoco en pacientes que son muy flaquitos.
Y el único que está más o menos estudiado y se acepta en insuficiencia renal es el apixaban, este segundo, que no lo van a ver bien que lo subrayé, pero es el segundo. El apixaban, el segundo, es el único que está bien estudiado en insuficiencia renal y que de hecho es el único que está aprobado para usarse, bueno, no probado, porque todo el mundo lo usa en insuficiencia renal. Vamos a seguirle. La antitrombina. Bueno, si Diosito ya nos dio la antitrombina naturalmente, pues hay que buscar una cosa que estimule la antitrombina para que esta solita me bloquee la trombina. Y los fármacos que lo hacen esto, pues es la heparina y la heparina de bajo peso molecular, que le llaman enoxaparina. ¿Sí? Estoy seguro que muchos de ustedes la han recetado como internos, externos, doctores, y me cae que muchos no sabían ni cómo funcionaba. Bueno, es la antitrombrina. Así funciona la heparina. Pero también podemos tener una inhibición directa de trombina. Y esto se llama, estos tres fármacos se llaman dabigatran, que su nombre comercial es Pradaxa, argatroban y el otro que se llama bivalirudin. Esos tres son medicamentos que van a inhibir directamente la trombina y son de mucha utilidad cuando tenemos un paciente que, por ejemplo, le dio lo que se llama trombocitopenia inducida por heparina. Podemos utilizarlos para eso. El dabigatran es también un anticoagulante muy común. Tenían hasta hace poco el dabigatran y estos de acá no tenían antídoto, ahora ya tienen. El antídoto del dabigatran se llama indirasumab. Pero bueno, eso va mucho más allá de esta plática. Y por último, pues también podemos tener medicamentos que estimulen la ruptura de los coágulos. Como les dije, si a alguien se les está evaciando, se les está infartando, hay que deshacer el coágulo de volada, lo más rápido que se pueda. Y sus medicamentos son como la tepleasa, el retepleasa, la streptokinasa. Todos esos van a estimular el TPA y todos estos van a hacer que el plasminógeno se transforme en plasmina y deshaga este coágulo. Recuerden que cuando hay coágulos que se están deshaciendo, siempre va a haber dímero D elevado. ¿Qué dijeron? ¿Ya se te olvidó la warfarina o los cumarínicos? Pues no se me han olvidado. Son muy viejitos, son maravillosos porque son muy baratos y funcionan de una manera fantástica. La warfarina o cumarina es un medicamento que va a bloquear los factores de coagulación dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son? 10, 9, 7 y 2. Yo me lo aprendí diciendo 1972. Estos son los factores dependientes de vitamina K. Le puse 1972 proteína S y C, porque también la warfarina va a inhibir la proteína S y la proteína C. No me voy a detener en eso, googleenlo. ¿Cómo vamos a monitorizar la warfarina? Pues va a haber una cosa que se llama INR y el PT también. El INR, nosotros nos gusta que esté entre 2 y 3 o entre 2.5 y 3.5 dependiendo de la enfermedad. Prometo, si llegamos a esa parte, decirle en cuáles. Pero lo importante es que la warfarina antagoniza vitamina K. Para nosotros tener un antídoto del efecto de la warfarina, podemos hacer dos cosas. Una, que es lo más rápido, darle plasma fresco congelado, porque el plasma fresco congelado, como les había mencionado, tiene todos estos factores. O la otra es darle vitamina K vía oral. También hay quien se las da IV. Yo no me gusta hacer eso porque luego no sé cómo es un problema luego ponerlos a volver con un INR terapéutico. Por eso es lo que hacemos. Bueno, esto fue la clase de fisiología del sangrado. Espero hayan aprendido algo. Por favor, coméntenme, díganme si les gustó, si no les gustó. Compartan estos videos. Si yo veo que hay más gente interesada, voy a seguir haciéndolos y quiero hacer toda una serie de medicina interna. Si veo que hay poca gente interesada, pues la verdad me tardo mucho y no lo voy a hacer. Depende de ustedes. Que tengan buenas noches, días o tardes.